Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Seguimos entonces con el tema tan apasionante de esta influencia de energías espirituales. Acabamos de ver en la parte uno las premisas generales, el contexto en donde se puede entender, comprender e intervenir terapéuticamente en este tema. Y ahora vamos a ir adentrándonos un poco más hacia cómo es o cómo debiera ser el trabajo del terapeuta dentro de la regresión para tratar con estas energías espirituales. Hemos denominado entonces a este capítulo premisas operativas, es decir, premisas que están más cerca de la realidad de la regresión, del paciente y del terapeuta, y que nos permiten actuar operativamente. Para recordar genéricamente, hay que tomar como una premisa terapéutica al menos la realidad del mundo espiritual. El mundo espiritual es una realidad, existe, es. Y esto viene demostrado a través de la experiencia cercana a la muerte, que tantos libros ha habido últimamente, por supuesto a través de videntes como Edgar Cayce o otros videntes dentro del espiritismo brasileño en particular, la narración que hacen los moribundos respecto de personas que vienen a buscarlos, generalmente familiares, la sensación de paz y de tranquilidad que trasuntan muchos de ellos, y por supuesto el testimonio de los mediums. Pero para bajar un poco a tierra esto, es necesario comprender que si hay un efecto es porque ha habido una causa. Es decir, hay una cadena de causas y efectos, y si el efecto es la existencia de estas almas perdidas es porque hay una causa que hace que el alma que se desprende definitivamente del cuerpo físico, que eso es la muerte, hace que se convierta, que se transforme en un alma perdida. Y en este sentido, la conducta humana es racional. Esto quiere decir, obedece a una razón. No hay una no razón, no hay una sin razón. Hay una razón, un motivo, una causa que genera este determinado efecto. Y lo más importante es comprender que el síntoma puede ser el efecto del accionar de una entidad desencarnada. Para decirlo graciosamente y a modo de acrónimo, es decir, estas siglas, a palabras cuyas letras son como iniciales de otras, jugando con estas palabras hay un demonio, es decir, hay un deseo, esto es el de, deseo, la N de necesidad, hay un motivo, MO, hay una I de interés y hay un objetivo. Es decir, detrás de esto, de la existencia, de la aparición en una regresión de estas energías espirituales, hay un deseo, un motivo, una necesidad, un interés, un objetivo, sea como fuere que lo querramos llamar, que es importante ir descubriendo en el diálogo que establezcamos con estas energías para poder ofrecer una cosmovisión diferente, superadora y benéfica para ambos intervinientes, el paciente y el alma perdida. El terapeuta, en la regresión, cuando aparecen entidades o almas perdidas, cumple un rol docente, de mediador y de negociador. Docente en el sentido de que muchas veces las almas desconocen su estado y entonces el terapeuta les explica de manera sencilla y clara qué es lo que sucede después de la muerte y hacia qué es lo que les sucedió a ellos y qué es hacia dónde deben dirigirse. De mediador, cuando hay conflictos o intereses encontrados entre el alma perdida y el paciente, como por ejemplo en el caso de los obsesores kármicos, y también de un buen negociador, es decir, en un enfoque de ganar-ganar a través de este diálogo. El terapeuta ayuda a que el alma perdida vea la luz. Y esto es muy importante. No es que el terapeuta lleve a la luz, lo acompañe a la luz, lo mande a la luz. Nada de eso. Es como si el alma perdida no pudiera ver la luz, como si mirara hacia abajo, y nosotros lo que hacemos es ayudarlo a que mire hacia arriba. Es, por supuesto, un vocabulario descriptivo lo que estoy diciendo,
pero es como funciona también, aunque parezca increíble. Y eso es lo que hacemos, que vea la luz. Una vez que ve la luz, se va a sentir atraído por la luz y va a haber seres de luz que lo ayuden a subir a la luz, a entrar en la luz. El terapeuta también diferencia entre lo manifiesto y lo latente, entre lo explícito y lo implícito, entre lo superficial y lo profundo del alma perdida. En general, estos seres se presentan o como malos o como que cumplen una función benéfica, pero a poco de conversar, en realidad lo que quiere es irse y dejar de estar en el espacio intermedio. Simplemente que, claro, hay que de alguna manera convencerlo, escucharlo, escuchar sus cuitas, por decirlo así. Es un diálogo ganar-ganar. También hay que poner en práctica otro acrónimo, que es PICOPACA, le digo yo, piedad, compasión, paciencia y amor. Son seres sufrientes y por eso hay que tener un especial grado de piedad, compasión, paciencia y amor. Al mismo tiempo hay que ejercitar una escucha fina, ajustada, para poder descubrir, interpretar, descifrar al alma perdida, para poder ofrecerle argumentos a favor de irse a la luz y en detrimento de quedarse aquí en el espacio de los vivos. Pero principalmente también el terapeuta no tiene ni apuro ni urgencia en que el alma perdida se vaya en la primera aparición o regresión. Y esto es muy importante. No se es mejor terapeuta porque el alma perdida se vaya inmediatamente apenas converse conmigo a través de un diálogo genial. Nada de eso es importante. Lo más importante es poner en práctica esto de piedad, compasión, paciencia y amor, escuchar la historia del alma perdida y facilitar la tarea de los seres de luz. El alma perdida, o el paciente, dependiendo, toma conciencia de su situación como alma perdida. Esto es muy importante, porque muchas veces no se dan cuenta de la situación en la que se encuentran. El alma perdida, como les decía, complementariamente, ve la luz, va a la luz y lo vienen a buscar. Y en realidad es la que hace el trabajo. El trabajo es del alma, tanto del paciente cuando se tiene que desapegar, desprender de un vínculo afectivo muy querido, como también del alma perdida cuando por el contrario tiene que dejar ese vínculo afectivo porque ya se da cuenta que lo está perjudicando, dañando, haciendo intervenciones que no desea hacer porque necesita que el paciente se desarrolle independiente y libremente. Los seres de luz adoptan la forma conveniente según el sistema de creencias del alma perdida. En este sentido es muy interesante recorrer los libros de un místico sueco, Emanuel Swedenborg, alrededor de 1688-1772, que, bueno, es muy interesante la biografía de él, no me voy a detener en eso, quizás al final, si tenemos tiempo, les pueda dar un poco más de información, pero él dice que el Señor, él es de naturaleza de origen protestante, su padre era obispo protestante, dice que el Señor le dio la posibilidad de visitar el cielo, el infierno y ver las maravillas del cielo, lo tremendo del infierno, y qué pasaba con las almas después de la muerte, ¿no? Y decía que muchas veces las almas cuando dejan el cuerpo físico están en un estado de confusión, no se encuentran muy bien, no saben dónde están, entonces se acercan ángeles o seres de luz que en su infinita misericordia aceptan adoptar la forma que les resulte más conveniente a los recién llegados para sentirse cómodos y tranquilos. Es decir, eh, podrían adoptar la forma del padre, de la abuela, de un tío, personas que en vida de estos espíritus recién llegados al reino de la luz les dan o les transmiten tranquilidad y confianza. Luego, por supuesto, con el pasar del tiempo, se dan cuenta de dónde están, qué es lo que sucede. De alguna manera esto fue reflejado también en esa película que les aconsejo verla nuevamente, que es Más allá de los sueños, porque mucho de esto está en esa clave, está en cierta clave en esa película.
Es un trabajo en equipo con los seres de luz. El terapeuta trabaja, por decirlo de alguna manera, en equipo con los seres de luz, ya que facilita que el alma perdida vea la luz y vaya a la luz. Hay distintas técnicas de trabajo, pero todas tienen que ver como si esto fuera una especie de negociación en donde el principal enfoque es ganar-ganar. Es un diálogo como una charla de café con un amigo. Luego les voy a decir cómo se hace este diálogo. Siempre se hace a través de la garganta, de las cuerdas vocales, del aparato fonador del paciente. Es un diálogo como una charla de café. No contradecimos al principio, para eso estar muy atento al pero, ¿no? Porque muchas veces cuando decimos pero, en realidad invalidamos todo lo anterior y a partir del pero es que empieza lo nuestro. No es esa la idea, en particular con las almas perdidas. El intento es establecer rapport, confianza. Nuevamente, es una negociación ganar-ganar. Es necesario primero acompasar y eventualmente después desacompasar para generar una instancia de introducir una cosmovisión superadora, más inclusiva y más compasiva que la que tiene la propia alma perdida. No preguntamos por el momento más traumático, ni por las reacciones físicas, emocionales, ni mentales, ni por lo que te hace hacer, que te impide hacer con el alma perdida. Ni siquiera lo hacemos cuando hay el caso de un obsesor y va a la experiencia original en la que fue la víctima de el paciente. Y lo que intentamos es descifrar el perfil del alma perdida para saber qué decir y qué callar. Generalmente es necesario realizar un ejercicio de memoria con el alma perdida para que vaya al momento de la muerte o al momento de la experiencia original o, en el caso de energías oscuras, en el momento de estar en la luz. Algunas veces puede aparecer una experiencia traumática del paciente en una vida pasada, entonces sí se puede trabajar el momento más traumático, habrá que evaluar la necesidad de reacción, y este es el caso de Daniel, en la página que mencionan ahí, en el libro de José Luis Cabuli, Terapia de la Posesión Espiritual. No es necesario polemizar ni discutir con el alma perdida, y no solamente no es necesario, no es para nada conveniente, porque nosotros somos terapeutas, no somos exorcistas, no vamos a aplicar un enfoque violento, eh, de fuerza, imperativo, sino que vamos a establecer un diálogo, escuchar y ofrecer una cosmovisión mejor, mayor, más inclusiva. Como dice el Evangelio, lo mejor es ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. ¿Cuál es la actitud del terapeuta? Tiene que tener un tono de voz amistoso, invitante, conciliador, amoroso, reflexivo, receptivo, compasivo, para nada imperativo, mandón, autoritario. Tiene que haber un tiempo y un ritmo pausado o espejado en el sentido de que reproduzca o se parezca lo más posible al tiempo y al ritmo de la conversación del alma perdida. Nada mejor que repetir, parafrasear, refrasear, porque eso asegura al alma perdida que está siendo comprendida en sus propios términos. También tiene que ser amable, ¿no? Este famoso pico-paca, ¿no? Paciencia, piedad, compasión y amor, demostrando interés por el alma perdida. Tiene que ser empático y comprensivo con la cosmovisión del alma perdida y también, en algunos momentos, firme y seguro para poder presentarle al alma perdida otra cosmovisión, otra oportunidad, otra alternativa. No hay un perjuicio para el alma perdida, es siempre en su beneficio. Es un enfoque ganar-ganar. ¿Cuál es la secuencia de trabajo? ¿No? Cuando se presenta, ¿cómo es esto? ¿No? En la regresión, claro está. Bueno, primero, la primera etapa es la sospecha de un alma perdida adherida. Esta sospecha puede venir por la entrevista de anamnesis previa a la regresión o puede aparecer durante la regresión. Luego hay una búsqueda del interlocutor, es decir,
vamos a pedirle al paciente que le preste sus cuerdas vocales y su garganta al alma perdida para que podamos hacer un diálogo. Este diálogo tiene tres fases. El diálogo que es el inicio, luego el mantenimiento de este diálogo y el final que Dios nos acompañe es cuando el alma decide ir a la luz y va a la luz. Hay también, después del final, una plegaria de intercesión, que lo vamos a ver más en detalle. Hay una fórmula de autoafirmación del paciente en la última etapa de la regresión clásica, que es lo que se llama la armonización, y es muy recomendable hacer una novena por las almas perdidas, es decir, una acción de acompañamiento espiritual por las almas perdidas que aparecieron durante la regresión. Vamos a ver entonces la primera, en la etapa cero, la sospecha de almas perdidas. Como les decía, podía ser durante la entrevista de anamnesis, uno puede tener la sospecha por distintos signos que vamos a ver, o puede ser que aparezcan durante la regresión. Por el tipo de síntomas en la entrevista de anamnesis, porque estos síntomas nos invocan una calidad de disociación, de división, ¿no? Disociación, voces, presencias, cansancio crónico, astenia, todo ese tipo de síntomas nos pueden estar advirtiendo de la posibilidad de almas perdidas. También por experiencias paranormales, personas que tenían amigos imaginarios en la infancia o que de alguna manera han visto o percibido sombras, espíritus en particular en los periodos de duelo. Y por supuesto también cuando ha habido muertes familiares dolorosas en etapas infantiles en particular, por esta vulnerabilidad del campo energético, como ustedes recordarán de la clase anterior. Entonces utilizaríamos la técnica de los dos dedos, que es básicamente una técnica de base hipnótica, de facilitación disociativa, para averiguar si hay energías interferentes en el campo energético. Luego puede haber la aparición durante la regresión. Entonces esto también trasunta esquemas de disociación, ya que algunas hablan como si fuera otra persona. Pueden haber oraciones en primera persona del plural o en tercera persona del singular, ¿no? Nosotros estamos o él está, ¿no es cierto? ¿Quién está? ¿No es cierto? La personificación de sensaciones físicas, ¿no? Cuando hay sensaciones físicas intensas y dolorosas, intentar de que hablen esas sensaciones, siempre es a través de la voz del paciente, por supuesto, y puede estar muy bien todo eso provocado por una energía interferente. También durante la regresión puede haber imágenes recurrentes, ¿no? No sé, se me aparece continuamente la imagen de mi padre, de mi tío, de mi madre, parece que estuviera aquí, por ejemplo, son frases bastante comunes de lo que ocurre en una regresión. Y también la presencia de movimientos involuntarios, ¿no? En donde pareciera que el accionar del alma perdida es más claro todavía. Hay distintas consignas, depende de lo que aparezca en la regresión, pero básicamente las consignas pretenden confirmar este estado de disociación. Básicamente, a quién pertenecen esas sensaciones o mandatos. Fíjate, ¿son tuyos o de alguien más? Cuando decís nosotros, ¿quién es nosotros? ¿Quién está ahí además de vos? ¿No? Y así sucesivamente. Es importante, por supuesto, diferenciarlos de los mandatos de padres grabados como una voz, ¿no? Generalmente en la temprana infancia, o resabios, restos de dichos de terceros de una vida pasada. Entonces, una vez que atravesamos la etapa cero y que nos ha sido confirmada de distintas maneras esta existencia de una energía interferente, pasamos a la etapa 1, que es la búsqueda de un interlocutor. Básicamente, el concepto es que el paciente le tiene que prestar las cuerdas vocales y la garganta e invitamos al alma perdida a que hable y que se exprese. La consigna, como ustedes ven, es a la cuenta de 3 le prestarás tus cuerdas vocales y tu garganta sin hacer daño a esa energía para que hable conmigo. Y una vez que pensamos que ya está o que empieza a expresarse
o que algunas veces empieza a mover los labios, la garganta, puede cambiar la expresión del rostro. Las preguntas son para establecer un diálogo, ¿no es cierto? ¿A qué se debe que estés con el paciente? ¿Para qué estás con el paciente? Recuerden el tono invitante, conciliador, reflexivo, amoroso. Cuéntame tu historia, hace cuánto que no hablas con alguien, aprovecha ahora que el paciente te presta sus cuerdas vocales, yo te voy a escuchar, qué pasó contigo, qué ocurrió, en fin, preguntas que uno haría a una persona desconocida para tratar de establecer un diálogo en esta circunstancia tan especial que es la regresión. Básicamente lo que buscamos es indagar la identidad, la relación con el paciente, la motivación, las causas, los propósitos y los tiempos en que están, desde cuándo están con el paciente. ¿Cómo fue que llegaste al paciente? ¿Cómo te va con el paciente? ¿Qué relación tenés con el paciente? ¿No? Porque imagínense que podemos tener una sospecha, pero lo importante es que lo confirme la propia energía, ¿no es cierto? Soy la abuela, dicen algunos, el tío, el hermano, en fin. Y otro tipo de preguntas, ¿qué ocurrió contigo? ¿Cuánto tiempo pasó? Etcétera. Es decir, como ustedes se dan cuenta, no es una intención de un interrogatorio, no es una intención de una toma de datos, es una intención de establecer rapport y confianza a través de un diálogo que intenta empatizar, comprender y obtener la mayor cantidad de datos posibles en el menor tiempo posible para ir pensando una estrategia de comunicación para que la persona, para que el alma perdida vea la luz y vaya a la luz. Es importante entonces comprender la cosmovisión del alma perdida. Por supuesto, no en términos generales, ¿no? Sino lo que tiene aplicación a estos efectos, que es básicamente a qué se debe que esté aquí, a qué se debe que no se fue a la luz y qué sería necesario que ocurriese para que pudiese ir a la luz. Y como ya les decía, con los acrónimos, indagar el deseo, el motivo, la necesidad, el interés y el objetivo, o el nido, la necesidad, el interés, el deseo y objetivo del alma perdida al quedarse con el paciente. Una vez que hemos establecido el diálogo y estamos manteniendo el diálogo con el paciente, es muy importante que indaguemos acerca de la conciencia de su propio cuerpo, de la conciencia de su propia muerte, de si tiene conciencia que está en el espacio entre vidas post-mortem y cuál es su conciencia de la luz. Y esto es qué pasó contigo, con tu cuerpo físico. Algunos no saben que murieron, algunos piensan que todavía están en su cuerpo físico. Por eso es importante decir qué pasó contigo, con tu cuerpo físico, porque el único cuerpo físico que acá hay es el del paciente. Hay una propuesta de eventual ejercicio de memoria, ¿no? A la cuenta de tres vas a ir momentos antes a cuando dejaste ese cuerpo físico y ahí aparece y podemos tener entonces una idea de cómo fue la muerte y de paso que el alma perdida vaya recordando eso, ¿no? ¿Qué pasó luego? Fíjate si no viste alguna luz por ahí, te venían a buscar, ¿qué estás haciendo aquí? Si ustedes recuerdan eh, Ghost, ¿no? El mensaje del amor, creo que se llamaba en su título en español, es un buen reflejo de algunos de estos conceptos que les estoy comentando. Em, es importante también entonces ejercer este rol docente, que se acuerdan que yo se lo había comentado diapositivas más atrás, que tiene que ver con la muerte del cuerpo físico, la continuidad de la propia conciencia, ¿no? Decirle, sí, tu cuerpo físico murió, pero vos seguís vivo, tu alma es inmortal y por eso es que estás hablando conmigo. El cuerpo físico sí muere, pero lo que no muere es el alma, la conciencia o el espíritu. Importante mencionar que va a haber una búsqueda, recepción y bienvenida de seres de luz amorosos y también de familiares, que en la luz va a haber infinita compasión y misericordia, que es una nueva oportunidad, que son nuevos aprendizajes y es un lugar de descanso, básicamente es un lugar mejor para estar. Es decir, estamos ofreciéndole argumentos para que suavemente la persona, el alma perdida, vea la conveniencia de estar en otro estado, de estar
en la luz. Es lo que he tratado de decir acá, ensayar una síntesis comprensiva, empática, de las circunstancias y cosmovisión de esta energía interferente para que desemboque todo eso en el deseo de ir a la luz. Y hacia el final siempre, nunca debemos sugerir o proponer la conveniencia de ir a la luz al principio, ¿no es cierto? Sino que una vez comprendido todo lo que le está pasando, lo que le ha pasado al alma perdida, es que entonces podemos decir eh, que es en función de la cosmovisión del alma perdida. Sí, entonces aquí estamos, ¿no? Sucedió algo con las diapos, seguimos. ¿A qué se debe que no fuiste a la luz? ¿Qué sucedió? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿No? Eh, ¿Qué sería necesario que ocurriese para que fueses a la luz? Ya está bueno, ya es el tiempo, vas a tener una oportunidad mejor, etcétera, etcétera. Es decir, poder ofrecerle argumentos, factores, interpretaciones que le ayuden a ir a la luz. ¿Se acuerdan entonces que después de todo este proceso de diálogo, de inicio, mantenimiento y el final, las plegarias de intercesión hacen su trabajo, acompañan al alma perdida en su transición hacia la luz, por supuesto transmiten un poder que emana de su vibración, de la intención, ¿no? Interceder para que el alma pueda ir a la luz, e interceder nosotros ante, digamos, la divinidad por el alma perdida es algo que al alma perdida la tranquiliza, la calma, ya que muchas tienen sus temores, sus miedos, todos conocemos que no hemos sido perfectos, ni mucho menos en nuestra vida física. Conmueven al alma perdida y la predisponen favorablemente. Esta plegaria es en función de la creencia que tenía en su cuerpo físico, mencionando figuras o temas acordes. Por eso la importancia de conocer estos datos de la mitología, de las tradiciones espirituales más conocidas, para poder actuar en conveniencia y nombrar los lugares y los ayudantes para que el alma perdida vaya a la luz. La plegaria de intercesión, luego estimular a que vaya, esté y permanezca en la luz, y finalmente indagar por otras energías conscientes o inteligentes que quieran aprovechar la oportunidad de ir a la luz, ya que es raro, pero así ocurre, cuando ven que otras van a la luz, muchas de ellas también se prenden y aprovechan la partida, ¿no? Quieren ser de la partida. Esto ocurre mucho en muertes grupales. Una de las consignas tranquilamente es: voy a pedir por vos a la luz, todo va a estar bien, presta mucha atención que te van a venir a buscar. Es importante mencionar figuras o temas acordes con la cosmovisión del alma perdida. Eh, Luego, la regresión avanza, ¿no? El alma perdida va a la luz, eventualmente algunas se le sumaron a eso, y entonces después viene la etapa de la armonización, que ustedes ya conocen, como secuencia, ¿no es cierto? Y siempre es conveniente mencionar o sugerir la conveniencia de rezar una novena u otras acciones de acompañamiento espiritual que el paciente pueda realizar para y por el alma perdida. Es para que el alma perdida esté y permanezca en la luz, y es por y para el alma perdida en función de sus creencias. Es para eso que le pedimos luego que rece una novena o haga algún otro acompañamiento espiritual. Me acuerdo de un paciente budista que él dijo, bueno, que ellos tenían una plegaria mortuoria, así que iba a rezar eso, y eso está muy bien, digamos. Lo importante es que sean todas acciones de naturaleza espiritual y acompañando al alma perdida. Un caso especial son cuando hay seres oscuros, energías oscuras o seres oscuros esclavizados. Lo importante es concientizar esto justamente, ¿no? Su condición de esclavo, su origen en la luz, su ser una chispa de luz, como somos todos, la forma en que perdió la luz, generalmente es a través de un engaño,
y lo bienvenido que será en la luz cuando vuelva la luz. Es importante cortar los lazos con la oscuridad, recuperar energía y la propia luz. También hay un momento en donde vale la pena preguntarse si es necesario continuar o evaluar la conveniencia de postergar el diálogo, porque algunas veces los seres oscuros, bueno, pueden presentarse y ser muy intolerantes, agresivos, desvalorizantes, ¿no? Depende también mucho de cómo trabaje el terapeuta, ¿no? En general, si se siguen las líneas de trabajo que les he mencionado, básicamente picopaca, piedad, compasión, paciencia y amor, la cosa funciona muy bien. Pero en algunos casos no siempre es así. Entonces es importante evaluar la conveniencia de postergar el diálogo. Como les decía, no hay un premio especial porque el alma perdida se vaya en la primera regresión que aparezca. Y entonces podemos evaluar el compromiso físico del paciente, los signos de fastidio en el rostro o en el relato, un tono amenazante, una creciente resistencia al diálogo y una sensación de peligro en el terapeuta. Esto podría estar indicando la conveniencia de decir, bueno, lo dejamos para otra oportunidad, lo voy a sugerir a tu alma que reflexione sobre lo ocurrido y en otro momento volvemos, ya no tiene mucho sentido continuar el diálogo, en fin, reconocer las propias limitaciones y, como se dice comúnmente, soldado que huye sirve para otra batalla. Aquí no es que huyamos, pero sí empleamos una estrategia de retirada para eventualmente eh, poder en otro encuentro, si es que se da, conversar nuevamente con el alma perdida, que es en general ocurre, ya que cuando aparecen es porque alguna conciencia de que se quieren ir tienen. El trabajo con energías psíquicas proyectadas, es decir, con estos famosos amarres, hechizos, congelamientos, etcétera, es un poquito diferente. Hay un trabajo psíquico que se denomina daño, ¿no? Comúnmente, brujería le dicen algunos. Son formas pensamiento, como ya vimos en la clase sobre trabajos psíquicos. Hay un ritual de magia simpática, hay un elemento que representa al paciente, hay paga por ese trabajo y siempre vamos a incluir la intervención del arcángel San Miguel y enviamos esa energía a la materia cósmica universal, no a la luz, ¿no es cierto? O a la dimensión de origen, cuando son energías psíquicas oscuras proyectadas sin conciencia. No es lo mismo que un ser oscuro esclavizado, que muchas veces fue un ser humano que fue esclavizado y engañado por la oscuridad. Y muchas veces es necesario que vuelvan a su dimensión de origen. Todo depende del grado de conciencia que tiene esa energía psíquica. A modo de síntesis, hay dos momentos terapéuticos privilegiados. Cuando se trata, por ejemplo, de un alma perdida, es importante que recuerde el momento de la muerte y que tome conciencia de la muerte y su destino es la luz. En el caso de un obsesor, es necesario que vaya a la experiencia original que tuvo con el paciente y generalmente fue víctima del paciente y nada mejor que un pedido de perdón o de reparación por parte del paciente al obsesor, que es lo que finalmente desean, ¿no? Y después, por supuesto, que vaya a la luz. Los esclavos de la oscuridad, es muy importante que vayan a la experiencia donde experimentaron la pérdida de la propia luz, generalmente a través de un engaño, y la terapéutica segunda es, digamos, como un pedido de perdón o de deseo de ir a la luz y la intervención del arcángel Miguel y finalmente que vayan a la luz. En los mistificadores, que son posiblemente los más difíciles de tratar, es muy importante el discernir y el desenmascarar. En el caso de los fragmentos de personas vivas, tiene que haber una conciencia del perjuicio o daño que se le causa al paciente, una conciencia de las consecuencias para el paciente y para la propia persona,
y finalmente que vayan al propio cuerpo. No los mandamos a la luz porque las personas están vivas. En el caso de un alma perdida familiar, el motivo generalmente es cuidar, proteger y permanecer. El argumento para convencerlas de que vayan a la luz generalmente es este de descansar, de cuidar desde la luz, de que ya está bien, ya es la hora, ya la persona es grande, etc. En el caso del obsesor, el motivo es dañar, vengarse, y el argumento principal es la reparación y el perdón. En el caso del ser oscuro esclavizado, el motivo es cumplir el encargo y, por supuesto, evitar el castigo del incumplimiento del encargo. Entonces el argumento es poder descansar, tener esperanza, no temer a la luz, etc. En el caso de los mistificadores, la motivación es la autoinfatuación y el argumento es básicamente el autoengaño en el que se creyó él mismo, ¿no? En el caso de un alma perdida oportunista, el motivo es la confusión, la ignorancia, y para eso hay que hacer un poco de docencia y comprender el estado de conciencia en que se encuentra. Generalmente, como argumentos, todos deben tender hacia el bien, la verdad, el amor y la libertad. Muy bien, en la próxima clase vamos a ver un tema que he denominado conversaciones con almas perdidas, es decir, vamos a bajar un poco más a un cierto grado de detalle este diálogo con las energías espirituales que están interfiriendo en los campos energéticos de los seres vivos. Muchas gracias, los espero en la próxima clase.